todas, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo les da la bienvenida y los invitamos a participar del ciclo de conferencias Ecos de la Antigüedad. La actividad es organizada por la Cátedra Libre Mundo Antiguo, Lenguas, Mitos, Símbolos y Creencias Primitivas, CALIMA, y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En el ciclo de conferencias participarán expositores nacionales y extranjeros. Las disertaciones estarán orientadas a las problemáticas históricas, políticas y culturales de la antigua grecolatina, tanto como a los diversos conflictos surgidos a partir de las instalaciones del cristianismo en sus primeros siglos. Entre los disertantes que participarán de este ciclo, hoy contaremos con la presencia del doctor Hugo Francisco Bauzá, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, quien disertará sobre A propósito de la muerte de Virgilio, y el doctor Hugo Raúl Buono Cuore Varas, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien abordará el tema Arte y Arquitectura en época republicana. Queremos agradecer especialmente a las autoridades de la facultad por permitir la realización de este encuentro. También agradecemos a todos los participantes y conferencistas por su participación. Ahora sí, invitamos a los y las participantes a silenciar sus micrófonos para dar comienzo a las actividades programadas en el marco de estas conferencias. A continuación, la profesora Viviana Boch, miembro de la comisión organizadora de este ciclo, dará comienzo a las actividades. Bueno, en primer lugar, de nuevo agradecerles a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras y, por supuesto, a nuestros prestigiosos expositores que nos acompañan en este momento, igual que a todos los asistentes. Como se ha anunciado, este ciclo está organizado por la Cátedra Libre Mundo Antiguo, CALIMA, que desde el 2015 forma parte de manera oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y que periódicamente organiza actividades académicas realmente muy numerosas. En Ecos de la Antigüedad tendremos la presencia prestigiosa de los doctores Hugo Bauzá, Raúl Buono Cuore Varas, Martín Zubirías, Florencio Beñat, Margarida de Carvalho, Larisa Rodríguez Alves, Javier Andreu Pintado, José Antonio Carrascosa, Patricia Siner, Roberto Rodríguez y Fernando Martín. La doctora Graciela Gómezazo, que está anunciada en el programa, ha tenido un inconveniente de salud de su esposo y por lo tanto no podrá lamentablemente participar. Bueno, nos hemos organizado de la siguiente manera. Hay profesores, integrantes de nuestra Cátedra Libre, que harán las presentaciones formales. Tatiana Cuello es la profesora que presentará al doctor Hugo Bauzá, y la profesora Paula Cardoso lo hará al profesor Raúl Buono Cuore Varas. Ahora les vamos a pedir que cierren los micrófonos. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero escuchamos los conferencistas, luego abrimos un espacio a preguntas, comentarios, al diálogo. Pero ahora les pido por favor que cierren los micrófonos y escuchemos, en este caso, a Tatiana, que estará por allí. Te escuchamos, Tatiana. Buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo el agrado de presentar al doctor Hugo Francisco Bauzá, quien es doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de París. Es profesor titular consulto de la UBA e investigador principal de CONICET. Ha sido en 2 ocasiones presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y autor de una docena de ensayos. Por uno de ellos obtuvo el Premio Municipal de Ensayo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es autor de un centenar de papers sobre cultura clásica y destaca su Virgilio, Memorias del Poeta, que es una novela ensayo publicada en Buenos Aires por la editorial Biblos, recientemente traducida al alemán.
Hoy vamos a tener el placer de escuchar su conferencia titulada A propósito de la muerte de Virgilio. Adelante, doctor Bauzá, lo escuchamos. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Primero agradezco especialmente a la doctora Viviana Bosch el haberme invitado a participar de este ciclo de conferencias. Y en segundo lugar, como intuyo que todos los presentes en la pantalla son personas del ámbito de la cultura, quiero recordar con cierto dolor que hace 2 días falleció la doctora Lucía Piosek, esta ilustre filósofa tucumana, casado con un tucumano también ilustre, el economista Raúl Prebisch. La doctora Piosek, entre otras cosas, se formó en Tucumán y luego en Alemania, en la Universidad de Köln, y era una estudiosa importante del campo de la filosofía contemporánea. Hace unos años, en los premios que quinquenalmente otorga la Academia Nacional de Ciencias, fue galardonada con el primer premio a filosofía. Así que tras este comentario voy a empezar a hablar del propósito de esta charla, que es la muerte de Virgilio. Como ustedes saben, sobre Virgilio, a pesar de que se han escrito infinidad de páginas, es poco lo que se conoce. Existe un epitafio, es decir, un epítafos sobre la tumba, un pequeño dístico que supuestamente, a manera de columna vertebral, deja constancia de los actos principales de su vida. El dístico dice: Mantua me genuit, Calabria rapure, tenec num partenope, que quini pascua duques. Es decir, es un dístico elegíaco, 2 versos encabalgados, un hexámetro dactílico y un pentámetro o pseudopentámetro, donde estaría condensada la vida del poeta. Si pretendiéramos decirlo de una manera escandida, es decir, la escansión rítmica latina, sería algo así como Mantua me genuit, Calabria rapueretne, tenec num partenope, que cuni pascua arura duques. Mantua me dio a luz, Mantua me genuit, Calabria rapure, Calabria me arrebató, es decir, me provocó la muerte, tenec num partenope, ahora me retiene Parténope, es decir, está sepultado en Parténope, el antiguo ámbito de Nápoles. Y la parte final, que quini pascua arura duques, canté pastores, campos, jefes. Indudablemente el epitafio no puede ser obra del propio Virgilio, porque él no podría saber la muerte, dónde ocurriría, y tampoco podría saber el sitio donde iba a ser enterrado. De modo pues que, si bien el epitafio no es propiamente virgiliano, indudablemente a manera de columna vertebral encierra los datos principales de la vida de Virgilio. Los primeros biógrafos que se ocuparon de Virgilio empiezan con Suetonio. Suetonio es ese famoso autor de las Vidas Ilustres, un enorme compendio enciclopédico, donde se hablaba de los grandes poetas, escultores, arquitectos, literatos, etc., del cual se ha perdido gran parte. El apartado correspondiente al De Poetis, acerca de los poetas, fue reconstituido por Donato, pocos siglos después, y modernamente 2 estudiosos italianos, Ettore Vignoni y Ettore Paratore, trataron de reconstruirlo. Según esa biografía, que se la conoce como Suetonio-Donato, en el Suetonio Donato se dice que Virgilio nació en Andes, una aldea próxima a Mantua, que luego pasó un periodo, una estancia en Nápoles, donde se volcó a una corriente epicureísta, finalmente pasó a Roma, y que luego, tras un largo viaje que había hecho por Grecia, encontró la muerte en la ciudad de Brindisi. Curioso porque Virgilio, a la postre, había pedido a Augusto que quería conocer in situ los lugares donde transcurría la Eneida, y que para eso realizó un viaje a Grecia y tenía en mente prolongarlo por Oriente, por la parte de la Jonia, es decir, la actual Turquía. Pero estando en Grecia, se encontró con Julio César Octaviano, el futuro Augusto, quien volvía victorioso del Oriente, y parece ser que Octaviano lo invitó a volver con él a Roma. Virgilio le dice que sí, que lo haría,
pero que antes quería visitar la ciudad de Megara. Y allí Suetonio Donato, dice que Virgilio cogió un ferventísimo sole, es decir, que quedó insolado y que a causa de esa insolación comenzó a tener fiebre y a empeorarse su estado de salud. Así que Virgilio regresa, embarca en la ciudad de Patras, la costa occidental de Grecia, y después de una noche y media de viaje llega a la ciudad de Brindisi. Y que en Brindisi estuvo 3 días en los entertorios de la vida y de la muerte, en esa duermevela previo a la partida definitiva, con largas fiebres, en medio de una alucinación, y, esto lo dice Suetonio Donato, pidió a sus queridos amigos, poetas, y luego sus albaceas testamentarios, que quemaran la Eneida, precisamente porque faltaba, ponen 2 palabras, Suetonio dice labor limae, el pulimento final. Resulta una anécdota un poco baladí pensar que un hombre que ha trabajado 12 años en la composición de un largo poema y que en realidad, contrariamente a lo que se dice, estaría concluido, haya querido en ese momento final quemar la Eneida. Las razones probablemente no deben haber sido esa razón baladí de que le faltaba el labor limae, sino algo mucho más profundo, algo de fondo, algo que tendría que ver probablemente en la relación entre el princeps y el poeta. En conclusión, uno comienza a tener cierta desconfianza de los datos que proceden de la antigüedad. Estos 2 datos no son controvertidos porque luego Servio, Probo, la Vita Guarnensis, que repiten lo que dijeron Suetonio Donato, insisten en que le faltaba el labor limae y que por esa causa Virgilio habría querido quemar los manuscritos que contenían el poema. Pero que contrariamente al deseo de Virgilio de quemar los scrinia, es decir, esa especie de receptáculos donde se guardaban los volumina, vale decir, los pergaminos donde estaba el poema, contrariamente a lo que pidió Virgilio a sus amigos Tuca y Vario de que lo quemaran, ambos, por orden expresa de Augusto, se vieron en la obligación de publicar la Eneida tal cual la dejó Virgilio, sin quitar ni añadir absolutamente nada. Digo, resulta extraño que el poeta haya querido quemar el poema en ese momento final. Claro, uno no puede extraer una conclusión de un argumento ex silentio. Eso no sería una cosa científica. Pero sorprende llamativamente que los grandes poetas del momento, pienso en Horacio, Propercio, Tibulo y Ovidio, que hablaron sobre los temas más diversos, ninguno dijera una sola palabra sobre la muerte de Virgilio. Así que es un silencio altamente significativo. Más aún, en el caso de Horacio, que cuando habla de Virgilio lo llama dimidium vitae meae, la mitad de mi alma, y a quien por sobre todo lo llama el vate. Poetas ha habido muchos en la antigüedad, pero el que realmente consideraron un vate, por lo iniciado, por la sacralidad de su canto, habría sido Virgilio. Entonces llama la atención que ninguno de estos amigos directos de Virgilio hubiera silenciado totalmente la muerte del poeta. Incluso Propercio, que en varias de sus composiciones, de sus elegías, explica que está por nacer algo más grande que la Ilíada de la Odisea, refiriéndose a la Eneida. Así que, a pesar del argumento ex silentio, hay una serie de presunciones que hacen pensar que la causa de la muerte debe haber sido otra. En ese aspecto, quiero destacar un libro publicado en Francia en 1992, que fue reeditado y que provocó una especie de escándalo, que es la tesis doctoral de Jean-Yves Malèvre. No sé si se ve bien, la quiero mostrar aquí. Jean-Yves Malèvre, La mort de Virgile, d'après Horace et Ovide. Es decir, es curioso porque este estudioso, tras una serie de indicios, trata de ver cómo es posible repensar la tradición y cómo entender que muchos elementos traídos por una tradición 2 veces milenaria carecen de fundamento. Así que en este libro, La muerte de Virgilio, según Horacio y Ovidio, este investigador se lanzó a una pesquisa, casi diría detectivesca. Cuando este señor presentó en la Sorbonne su tesis doctoral sobre la muerte de Virgilio, naturalmente, como ustedes presuponen,
tuvieron que elegir para el jury, para el jurado, 5 virgilianistas. Lo llamativo del caso, que estos 5 virgilianistas sostenían la tesis contraria a la que va a plantear el señor Jean-Yves Malherbe. Así que la tesis de Malherbe, que reitero, es una especie de indagación detectivesca, casi policíaca, tenía que tener un fundamento filológico impecable. Así que el señor Malherbe comienza por destacar una serie de incongruencias a propósito de la obra de Horacio. Porque llama la atención que la obra de Horacio, muy trabajada especialmente por un alemán que por razones del nazismo se exilió en Gran Bretaña, me refiero a Frenkel, y que la obra de Horacio había sido muy estudiada aún en su cronología, Jean-Yves Malherbe descubre que hay errores y que habría que reinterpretar los poemas de Horacio a la luz de la nueva fundamentación cronológica. Y más aún, él descubre anagramas, vale decir, el intersticio de un conjunto de letras que según la lectura permitían hacer revelaciones. Y según Jean-Yves Malherbe, según plantea y según creo que filológicamente demuestra, dice que Virgilio habría sido muerto por obra de un complot, en el cual no habría estado ajena la personalidad extraña y criminal de Augusto. Es extraño ese planteo, pero además empieza a hablar de una serie de actos que tienen que ver con la crueldad augustal. Todos nosotros tenemos una visión aparentemente halagüeña de Augusto, desde que Jean Petit escribió ese famoso libro, El siglo de Augusto, y que después Pierre Grimal escribió nuevamente El siglo de Augusto, mostrando un momento de paz, un momento en que habrían terminado la beligerancia que caracterizaba a la República Romana. Sin embargo, a la lectura de estos estudiosos, la cosa tendría otro nivel. Para ello empiezan a pensar en Suetonio. Suetonio es un personaje muy interesante que cuando habla de la vida de los 12 Césares, si ustedes leen el apartado que dedica a Augusto, van a ver que Augusto, tanto por herencia paterna como por derecho propio, fue un personaje de una crueldad extrema. Provocó una enorme cantidad de muertes en venganza por la muerte de su tío político y padre espiritual, que fue Julio César. En consecuencia, empiezan a mostrar una serie de actos que nos hacen dudar de esa mentalidad pacificadora de Augusto. Además, hay un hecho importante, y es que en un momento determinado, Augusto ordena la muerte de Murena. Hablo del año 22, un año antes de que muriera Virgilio. Murena era cuñado de Mecenas. Mecenas era el íntimo amigo de Virgilio y el íntimo amigo de Augusto. De modo pues que cuando Augusto ordena la muerte de Murena, tema que conocemos muy bien gracias a Cicerón en el Pro Murena, nos encontramos con que Mecenas cae en desgracia. Y como Virgilio se apoya al lado de Mecenas, pareciera ser que la figura de Virgilio queda controvertida respecto de la mirada augustal. Otro de los tantos temas que despliega Jean-Yves Malherbe es que Virgilio no habría estado sepultado en Nápoles, como se dice, en Pozzuoli, sino que estaría sepultado en Tarento. Es llamativo porque en una de las composiciones, en una de las odas horacianas, que despliega y explica muy bien Malherbe, Horacio habla de la cenicia tibia del vate muerto y que la habrían llevado a Tarento. Cenicia tibia, la tépida quinis, la ceniza tibia, del vate muerto. Y el único llamado vate era Virgilio. Y no habría sido llevado hasta Nápoles, sino que habría sido llevado a Tarento. Quiere decir que según vamos destilando todos esos detalles, empezamos a ver que hay falencias por parte de una tradición 2 veces milenaria. Entonces, la tesis que sostiene Malherbe es que Virgilio no habría muerto por una muerte provocada por una insolación, el frecuentísimo tole del que habla Donato, sino que habría muerto a causa de un complot, en el que indudablemente Augusto, según Malherbe, no habría estado ajeno o del que habría formado parte. Habría que recordar algunos detalles. La visión de Virgilio respecto de Augusto varió. Virgilio era un campesino,
natural de la aldea de Andes, próxima a Mantua, y Mantua próxima a Cremona, esa ciudad que fue expoliada y repartida por los triunviros. En consecuencia, Virgilio fue privado de la heredad paterna, y cuando quiso recuperarla, el soldado a quien le habían entregado esas tierras, según cuenta Suetonio y Donato, casi lo mata. Y Virgilio se salvó porque sabía nadar, se arrojó al río Mincho, que atraviesa Mantova, y logró salvarse. Y Virgilio, a través de antiguos compañeros de escuela, compañeros que él tuvo en Milán, Plocio, Tuca, Varo, Vario, Rufo, habría llegado hasta Augusto. Augusto era un poco menor que Virgilio, 6-7 años menos. Y que Augusto lo habría recompensado de la pérdida de esa heredad paterna con una pequeña casa que le habría dado en el Esquilino. En consecuencia, Virgilio, en un primer momento en las bucólicas, que es su primer bajido poético, en la bucólica primera, dice que fue a Roma a buscar la libertad y que encontró un dios, y en Dios a la figura de Augusto. Esa sería la primera lectura que Virgilio hace respecto de Augusto. La segunda gran lectura tiene que ver con la Geórgica, que es la gran Granova virgiliana. E incluso, si aceptamos la idea de Virgilio de que la Eneida debía de ser quemada, Virgilio habría querido legar a la posteridad la Geórgica, que es realmente su obra más importante y más difícil. La Geórgica tiene una arquitectura extraordinaria, es una obra de altísimo vuelo. Y en la Geórgica tercera, Virgilio continúa con esa alabanza augustal, y en el verso 16 de la Geórgica tercera dice que templum de mármore ponam, erigiré un templo de mármol en el cual pondré la estatua de Augusto y bianualmente le ofrenderé corderos, etc. De manera que todavía Virgilio sigue con la idea de un Augusto promisorio, de un Augusto benefactor. Cuando termina de hacer las Geórgicas, Virgilio recibe la encomienda de Augusto de que le componga un poema exaltando su gloria, la gloria de los Iuli, la familia Julia, descendiente de Julio César y en consecuencia descendiente de Venus. Y Virgilio rehúsa, no quiere hacerlo. Hay testimonio de que en 3 ocasiones Augusto le pide que le escriba el poema. Y Virgilio, de una manera poética, dice que cuando él quiso emprender la tarea de hacer un poema épico, una epopeya en homenaje a Augusto, vino el dios Cintio, es decir, Apolo, le tiró de la oreja y dice: tú eres un poeta pastoril, no te inmiscuyas en temas de otro alcance que no es tu estilo. Pero Augusto insiste, y habría que ver la dificultad, por no decir imposibilidad, de oponerse a un capricho augustal. Finalmente Virgilio insiste en lanzarse al poema y comienza a hacerlo. Se demora, rehúsa hacerlo. Aparece el tema de la recusatio, de la recusación. Pero Augusto insiste. Augusto está en Hispania, en los montes Cántabros, en medio de una batalla, y le envía 3 mensajes. Curioso, habría que pensar si los envió vía marítima o si los envió por medio de un chasqui, a través de un caballo, 20 y tantos días de recorrida, donde, entre otros mensajes que mandaría Augusto, en realidad no es Augusto, todavía era Octaviano, ¿no? Octaviano le pregunta a Virgilio: ¿y qué hay del poema que te encargué? Y se sabe el testimonio, por lo menos lo cuentan Probo, Suetonio, Donato y también Servio, que Virgilio le dice: aún no he compuesto nada digno de tu magnanimidad imperial. Pero Augusto insiste. Finalmente hace la Eneida. Entonces, primera cuestión, habría que ver la recusatio de Virgilio. Él no quería por ningún aspecto hacer la Eneida, no porque no fuera un poeta épico, porque demostró ser un poeta de altísima jerarquía en el campo de epopeya. Lo que pasa es que ya en ese momento Virgilio empieza a desilusionarse de la figura augustal. Pero el problema es cómo oponerse al princeps. Segunda cuestión, hay otros episodios cruentos de por medio, que es la muerte de Galo. Galo era un eximio poeta elegíaco que en un momento dado cayó en desgracia de Augusto. Galo había sido nombrado propretor en Egipto, es decir, algo así como gobernador. Egipto era una provincia imperial. Digo imperial porque no dependía del gobierno, del Senado romano, sino que era una provincia
de dependencia exclusiva del princeps, es decir, de Augusto. Tras la victoria de Augusto sobre Marco Antonio y Cleopatra, Egipto pasó a ser la provincia imperial. Egipto era riquísima, no solamente por oro, sino también porque era el granero de Roma, proveía el trigo. Y además, Egipto era la fuente del papiro, elemento sobre el cual se escribía. El pergamino, que es de origen animal, era muy costoso, eso venía de Pérgamo, pero en general se escribía en papiro. Así que Egipto proveía el oro, los cereales y el papiro. Y parece ser que Galo, por razones que bien no se conocen, cayó en desgracia de Augusto. Hay tres hipótesis. Uno dicen que Galo, cegado por megalomanía, se hizo construir monumentos en su honor y que eso habría irritado a Augusto, porque Augusto cuidaba mucho el tema de la propaganda imperial. Otra versión dice que Galo, siempre cegado por esa megalomanía, habría echado mano de dinero que no le correspondían y que eso habría llegado a oídos de Augusto. Y una tercera versión, que es la que plantea Carcopino, es que probablemente Galo habría formado parte de un complot contra Augusto. No sabemos cuál es la verdadera o si había una cuarta versión. Lo cierto es que Augusto optó por retirarle el apoyo a Galo y dejó que la cuestión de Galo se manejara en el Senado. Y el Senado, cuando estaba por votar en contra de Augusto, Galo decidió suicidarse. Así que Galo se suicida. Y tras eso, Augusto ordena silenciar el nombre de Galo. Lo condena a lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae, es decir, al olvido. Y estaba prohibido usar el nombre de Galo. Así como acá en nuestro país, en un momento dado, se prohibió, por ejemplo, usar el nombre de Perón, del mismo modo, Augusto prohibió usar el nombre de Galo. Hace muy pocos años se descubrió algo importante. Si ustedes van al Vaticano, se ponen frente al Estado Vaticano, van a ver una gran plaza, un hemiciclo hecho por Bernini, y van a ver que en medio del hemiciclo hay una pirámide de unos 20 y tantos metros con una inscripción que nunca se pudo leer, hasta que un importante arqueólogo de la Escuela Normal Superior de Pisa logró descifrarla. Y esa inscripción, que está deteriorada, es una inscripción de honor a Galo. Y ese obelisco fue traído de Egipto. Así que ahí tenemos una pauta de que efectivamente Galo habría hecho hacer monumentos en su honor. Así que Augusto condena a Galo a la damnatio memoriae, al silencio. En un momento dado, cuando Augusto volvía victorioso del Oriente, un grupo de amigos, poetas y toda la cohorte augustal decidió ir a recibirlo. Todos partieron de Roma. En cambio, Augusto llegaba a Brindisi y subía por la Vía Apia. La Vía Apia es una larga vía, unos 306 kilómetros creo, que une Roma con Brindisi. Y Augusto subía por la Vía Apia, Virgilio, Horacio, Mecenas y otros bajaban por la Vía Apia y se encontraron en Atella, una ciudad muy famosa de la Campania, famosa por las fábulas atellanae. Y en el encuentro, según cuentan los historiadores de la época, se tuvieron que demorar varios días porque Augusto tenía una afección en la garganta. Y que en ese momento Augusto le pidió a Virgilio que le declamara o le recitara las geórgicas que acababa de componer. Y Virgilio recita la primera geórgica el primer día, la segunda, la tercera, y el día cuarto recita la cuarta geórgica. Y la cuarta geórgica terminaba con el elogio de Galo. Y Augusto, que en ese momento era amigo de Virgilio, cuando oyó el elogio de Galo, se irritó y le ordenó a Virgilio que lo cancelara. Virgilio fue muy sutil porque canceló el episodio de Galo y lo reemplazó por un epilio, un poema épico menor, que es el epilio de Orfeo y Eurídice. Y si pensamos que una de las bucólicas, Virgilio exalta al poeta Galo, porque Galo cantaba como Orfeo, y más aún, dice que míticamente las musas le habían regalado la lira, o los cáñamos que pertenecían a Orfeo, el reemplazar
a un poeta que cantaba como Orfeo por Orfeo mismo, fue una sustitución metafórica excelente por parte de Virgilio, pero que eso indudablemente debe haber irritado a Augusto. Así que la relación de Augusto-Virgilio se habría ido deteriorando paulatinamente. De manera pues que habría que atender entonces a una muerte no natural, como pareciera haber sido la contada por los primeros biógrafos. El tema de la muerte de Virgilio preocupó hondamente a los historiadores, poetas y estudiosos del mundo antiguo, hasta que en el año 1945 apareció una obra extraordinaria, una de las grandes obras del siglo XX, que es Der Tod des Virgil, La muerte de Virgilio, compuesta por Hermann Broch. Hermann Broch era un judío austríaco, procedente de la aristocracia judaica y de poderosa fortuna. Los padres tenían una gran empresa textil. Y cuando ocurrió el Anschluss, 1938, en que Hitler y los nazis anexionan Austria, en la misma noche del Anschluss, Hermann Broch fue detenido por la Gestapo y encarcelado. No se sabe bien la causa de cómo lo liberaron, pero lo cierto es que el día número 15, Broch fue liberado. Es presumible pensar que la fortuna de la familia, las influencias de la alta aristocracia judía, puedan haber puesto su grano de arena en favor de la liberación de Broch. Lo cierto es que Broch nunca habló del tema, dijo que en esos 15 días había descendido al infierno, que había ocurrido en la catábasis, pero más de eso no habló. Y logró que con la ayuda del Pen Club fuese invitado o llevado a Escocia, donde permaneció un tiempo, hasta que el mismo Pen Club se ocupó de que pasara a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos tuvo la suerte de que le dieran la beca Guggenheim o la Rockefeller, no me acuerdo bien. Luego fue, de alguna manera, protegido por la Universidad de Princeton, donde se lo invitó como profesor invitado, y durante varios años, desde 1938 a 1945, se abocó exclusivamente a hacer una larga novela, que es la que acabo de mencionar, La muerte de Virgilio, que en realidad es un poema en prosa. Es una gran meditación de carácter metafísico, donde el propio Virgilio, antes de morir, atraviesa los 4 elementos preternaturales en una forma de meterse en el cosmos, hace un buceo ontológico, metafísico de su propio ser, hasta que finalmente se autopregunta si ha logrado su meta y dice que no la ha logrado y que por lo tanto no tiene sentido su obra. Se hace pensar que la meta habría sido una conversión religiosa, pero es discutible. Lo cierto es que existe el poema de Broch, una maravilla, es una gran novela de muy difícil lectura. Se publicó, reitero, en 1945 en los Estados Unidos. Curiosamente, un poeta, Untermeyer, detuvo su composición poética para ir traduciendo en inglés la obra que Broch escribía en alemán. Así que se dio la paradoja de que la obra de Hermann Broch, La muerte de Virgilio, apareció primero en inglés y luego en alemán, año 1945. Y curiosamente, un año después, 1946, aquí en Argentina, un italiano muy culto, que era Aristide Gregori, la tradujo al español. Así que desde 1946, un momento de oro de Argentina, la década del 40, fue una década muy importante culturalmente, hace que se pudo leer en Argentina. Ya me fijé en el Sioux guaraní, y esta chica que farrugia en el Sioux guaraní figura directamente una voz como y habría que regular. silenciarla, ¿no? Perdón, doctor. Isabel, está con el micrófono prendido, por favor. La novela de Broch consta de 4 partes que remiten los 4 elementos preternaturales y que arrancan en el momento en que Virgilio, muriente, llega a Brindis. La primera parte es el agua, que trata sobre el arribo. La segunda es el fuego, que sería el descenso. Luego viene la tierra, que es la espera. Y la última parte es el éter, que es el regreso, donde uno ve que progresivamente Virgilio se va eterizando, se va convirtiendo en éter. Y se pierden las auras siderales y deviene polvo cósmico. Es una inmersión de carácter metafísico,
ontológico, es la reinserción en el cosmos. Es una novela extraordinaria, de muy difícil lectura. En la época en que podía leer alemán, lo he abandonado, hoy día me cuesta mucho, recuerdo que cuando leí El agua, al principio había oraciones de más de 20 renglones, sin un punto, lo cual significa que además de una sintaxis barroca y compleja, nos encontramos con que si uno la leía hasta llegar al punto, se ahogaba. Y lo que Brock pretendió era mostrar el ahogo de Virgilio. Son periodos donde se siente esa especie de anhelo por querer hablar y que lo va impidiendo, como si fuera un nudo en la garganta. Es una obra extraordinaria. Brock era muy amigo de Joyce, estaba vinculado a Kafka, compartieron por ahí algún amante, formó parte del gran núcleo de Viena, en el momento de la decadencia, y él husmea en el ambiente esa decadencia del Imperio Austrohúngaro, lo cual ha sido descrito maravillosamente por Stefan Zweig en esa obra tan extraordinaria que es El día que yo viví, o el día que, cuando cuenta el derrumbe de la gloria del Imperio Austrohúngaro. Así que Brock, de alguna manera, escribe, teniendo sobre sus espaldas la obra de Spengler sobre la decadencia de Occidente. Es un gran poema que es un buceo en la interioridad. Hace unos años, creo que en el año 2002, el novelista, escritor Abel Posse, en el diario La Nación, a propósito de la reedición de Los Sonámbulos de Brock, escribió una larga nota, muy excelente, en la cual explica, la llama algo así como el artesano perfecto, donde muestra el estilo de Brock, que fue celebrado por Thomas Mann y por otros autores. Así que el problema de Brock sería, tal vez, por lo menos después de leer varias veces la novela, como que Brock cuenta que Virgilio habría entrevisto logos, lo divino, Dios o como quieran llamarlo, lo habría entrevisto. Y que cuando quiso volcarlo en papel o en pergamino, se encontró con la imposibilidad del lenguaje para expresar lo divino. Entonces, si lo divino, lo inconmensurable, lo cósmico, no es expresable mediante el lenguaje, ergo, su obra no tiene sentido. Y esa sería probablemente la hipótesis de Brock de por qué Virgilio habría querido quemar la Eneida. Después habría un tercer momento. El tercer momento tiene que ver con una obra extraordinaria que hace 2 años publicó un profesor chileno formado en los Estados Unidos. Me refiero al profesor Antonio Cousin, pronunciado un poco a la inglesa, se escribe Cousin, ¿no? Se llama La Eneida. Y es La Eneida según Virgilio. La obra consta de 3 tomos, 3 volúmenes grosísimos, casi 2000 páginas. 3 tomos que tienen el rótulo general de El milenio según Virgilio, donde el profesor Antonio Cousin hace una relectura de toda la Eneida, teniendo en cuenta 3 o 4 datos significativos. Primera cuestión, los antiguos, griegos y latinos, no ponían puntuación como ponemos nosotros, solamente ponían el signo de interrogación, que lo graficaban con un punto y coma. El resto son invenciones que hicieron los autores del periodo alejandrino, helenístico. Es decir, cuando uno ve un poema y los filólogos discuten si va una coma, va un punto y coma, si es un punto de aparte, es una discusión bizantina, es disparatada, porque ningún texto antiguo tenía esos datos. Más aún, se escribía en letra capital, es decir, mayúscula, y se escribía todo seguido. Así que la separación en verso, por ejemplo, dependía ad sensum, según el sentido. Entonces esa es la labor enorme de la filología, ver dónde se hace el corte, porque según dónde se haga el corte puede cambiar el sentido. Así que el profesor Cousin, o Cousin como vulgarmente se lo llama en Chile, hace una edición sin la puntuación. Segunda cuestión, él incorpora 33 versos traídos por lo que se llamó la tradición apócrifa, con lo cual se alteraría el número de versos. Por lo tanto, la versión de Cousin muestra que la Eneida completa tendría 9.900 versos. Y hay un conjunto de versos, unas pocas decenas, que la crítica tradicional, filológica,
Vilamovis, Billy, Höllendorf, plantea que son versos inconclusos y que probablemente los supuestos versos inconclusos habían determinado ese labor libre, ese pulimento final. Y Cassen dice que no, que esos versos deliberadamente Virgilio los dejó inconclusos, porque al dejarlos inconclusos es como si estuviera latiendo todavía en la mente del que lo recita o el que lo declama el contenido de esa idea. Así que la supuesta incompletud tiene que ver con un problema de contenido y que es deliberado. Así que primer problema de puntuación. Segundo, la inclusión de 33 versos. Tercero, la alteración del número completo de la Eneida. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué me importa que esté a 9.900 o 9.872? No, es muy importante. Porque Cassen parte del descubrimiento de un papiro que la misión borbónica, cuando estuvo en Egipto, lo tomó y lo llevó a París y está hoy depositado en la Biblioteca Nacional de París, el viejo edificio, no la nueva frente al Sena. Y en ese poema se trata de un poema astrológico y un poema calendario. Es un poema de 12 versos, que adelante tiene un acróstico, es decir, una lectura que se lee a partir de las letras iniciales. Pero lo interesante del poema, que si ustedes cuentan las letras del poema, todo el poema tiene 365 letras. Y el número 12 de versos coincide con 12 meses del año. Entonces Cassen habla de un poema astrológico que se habría compuesto en Egipto, escrito en griego, y que evidentemente Virgilio y toda la tradición filológica en esa época conocería muy bien. Entonces, a partir de esa imagen, Cassen pretende hacer una lectura astrológica, calendaria del poema de Virgilio, de la Eneida. Y presta atención a dos cosas. Uno es la famosa bucólica cuarta o égloga cuarta. Esa extraordinaria composición, que dio muchísimo que hablar, y aún hoy lo da, en la que Virgilio habla del nacimiento de un niño divino, y que va a llegar cuando se complete el magno orden de siglos. Sic elides musae paulo maiore canamus, sic animus silvaes in consule digne. Y después habla del año magno, ab integro nascitur ordo, con el cual nace un magno orden de siglos. Es curioso porque ahí habla de un magno orden de siglos y habla de un año magno, palabra que en esa composición reaparece en la Eneida, libro tercero, verso 284. Y ahí habla del momento en que el Sol circunvuela el mundo y da inicio a un año magno. Es otro motivo clave en la exégesis que hace Antonio Cassen. Como ustedes quizás recuerden, la bucólica cuarta es la bucólica que habla del nacimiento de un niño divino, compuesta probablemente en el año 41 antes de nuestra era. Virgilio muere antes de que nazca Cristo, ¿no? Y en consecuencia, por un error de interpretación, fue considerada una bucólica mesiánica, como que la bucólica habría prefigurado la llegada de Cristo, habría prenunciado el cristianismo, lo cual no es exacto. Además, la bucólica habla de Virgo, de Jan Redion Virgo, Redion Saturnia Regna. Ya vuelve Virgo, la Virgen, ya vuelven los reinos saturnios. Pero Virgo, Virgilio la remite a la constelación zodiacal. Termina una constelación y ahora viene Virgo. Y que con esa constelación arrancaría un año magno. Claro, porque en la astrología antigua el año magno eran 24 siglos. Y 24 siglos dividido 12, hay periodos de 2000 años. Acuérdense de que cuando empezó el año 2000, en Francia se habló de el cristianismo entre Piscis y Acuario, que la terminación de una era implicaba una renovación. Así que la bucólica erróneamente fue tenida como una bucólica mesiánica, y Virgilio fue tenido como una especie, si se quiere, de profeta o algo semejante. La cosa se complicó más porque en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, lo invitaron a Constantino, al emperador, a que interviniera. Y cuando Constantino intervino, lo que hizo fue declamar en lengua griega la bucólica cuarta. Como ustedes saben, la lengua griega es la lengua oficial de la Iglesia. El latín es posterior, pero los evangelios están en griego, la primera misa era en griego, etc.
Así que el hecho de que Constantino lo hubiera declamado en griego, eso era muy significativo. Además, lo reclamó en un concilio. Todo eso no es invento de Bauzá, eso lo cuenta Migne, el abate Migne, en la famosa Patrología, y ahí está consignado ese dato, ¿no? Es decir, la declamación de Constantino en el concilio de Nicea. Es llamativo porque eso sirvió para encumbrarlo a Virgilio como un profeta. E incluso llama la atención que en los rituales medievales, en el atrio de las iglesias, primeramente aparecían los profetas, los jueces, después venían las sibilas y después venía Virgilio. Es decir, que Virgilio era una especie de umbral, de eslabón, que empalmaría el mundo antiguo con lo cristiano. Atención, yo no creo en eso, pero de alguna manera se lo tenía como una especie de profecía desde los antiguos. En conclusión, Virgilio pasó a ocupar sitiales de cierta relevancia en lo que sería el mundo cristiano. Si ustedes van a la iglesia de San Pedro Telmo, aquí en la calle Defensa al 500, se van a encontrar con que en el atrio, detrás del altar mayor, en la sacristía, hay 12 cuadros al óleo de factura altoperuana, probablemente cusqueña, donde aparecen las sibilas, y debajo de esos cuadros, son grandes cuadros al óleo, siglo XVI, XVII probablemente, debajo hay cartelas donde hay frases del Nuevo Testamento, donde uno ve la mixtura de una tradición arcaica y una tradición cristiana posterior. En conclusión, este dato sirvió porque ahí está la relevancia del Año Magno. Me permito comentar que los exegetas virgilianos se devanan los sesos para ver a quién está dirigida la composición, que está dirigida al amigo Asinio Polión, que en ese momento era cónsul, y a ver quién era ese niño que iban a ser. Y se han escrito centenares de páginas, que era el hijo de Polión, que en realidad fue una niña y que murió prematuramente, que era alguien vinculado a Antonio. Las hipótesis son variadísimas. Hasta que recientemente un estudioso francés, Joël Thomas, de la Universidad de Perpignan, dijo algo genial. Dijo que los estudiosos se afanan por descubrir el nomen, es decir, el nombre del hijo. Pero se equivocan porque lo que habría que buscar no es el nomen, sino el numen, el espíritu. Y que el espíritu sería la conciencia de la divina humanidad. No es que Virgilio anticipe a Cristo, pero habla de la posibilidad de que lo divino se pudiera manifestar en lo humano. ¿Cómo se empalma eso con Virgilio? Bueno, Asinio Polión, su amigo directo, había sido propretor en Judea y en consecuencia habría tenido contacto con la tradición judaica en ese mundo oriental, y era el amigo directo de Virgilio. En consecuencia, Virgilio estaría muy imbuido de las tradiciones judías, tema que también conocía muy bien Horacio, como aparece en uno de los epodos. Además, en Roma, no en Roma precisamente, sino en Ostia, había un conjunto de 13 sinagogas. No podían los judíos construir sinagogas dentro del poemario, dentro del recinto amurallado de la ciudad, lo tenían que hacer afuera. Pero hay restos de un conjunto de sinagogas hoy en la ciudad de Ostia, ¿no? En conclusión, hay una insistencia de Virgilio en el Año Magno. Ahora, las versiones sobre el Año Magno también fueron hipótesis, hasta que un personaje importante de la cultura francesa, Jérôme Carcopino, dio la clave. Y él lo explica a partir de lo pitagórico, porque dice que el Año Magno puede ser leído de manera pitagórica, y alude a un momento de constelación donde todos los planetas están alineados. Y cuando se alinean, producen una especie de cambio cósmico, según la interpretación pitagórica y según lo dice Carcopino. Entonces, cuando Virgilio habla de ese Año Magno, tiene que ver con un tema de unas constelaciones zodiacales. Además, en Roma existía un vínculo de carácter místico, que era el vínculo de algún modo consagrado por un personaje clave, muy nombrado, pero del que tenemos pocas noticias, que se llamaba Nigidio Fígulo, que era un neopitagórico que actuaba en Roma. El problema es que los neopitagóricos tenían, además de un carácter místico, un carácter político, y se inmiscuían en el campo de la política, cosa que no es muy conocido. Lo ha trabajado últimamente Jean-Pierre Bernard, y también en España un profesor que se llama José Carlos Bermejo Barrera. Resulta que estos estudiosos señalan, partiendo de Carcopino, que probablemente
los pitagóricos o los neopitagóricos de Roma trataban de averiguar a través de la adivinación cómo sería el problema de la sucesión imperial, porque Augusto había estado enfermo. En efecto, Augusto había estado grave, año 23 creyó morir, pensó de qué manera se derrumbaría ese mundo y pensó incluso en reinstaurar la república y pensó en quién podía sucederlo. Habían pasado episodios graves. Había muerto Marcelo, hijo de la hermana de Augusto, personaje querido y llorado en toda la antigüedad. Basta leer el canto sexto de la Eneida para tomar conciencia de lo que significó la muerte de Marcelo. Es un pasaje patético, muy famoso. Pero después habían muerto los dos sobrinos directos de Augusto, Gayo, el primero, y resultó que estos dos jóvenes, según sugiere Tácito, habrían muerto de muerte no natural. Tácito, curiosamente, si uno lee las entrelíneas de Tácito, hablando de la paz augustal, dice, pacem sine dubio, sed cruentam. Dice, sin duda hubo paz, pero fue cruenta, fue hecha con sangre. Eso lo rubrica Tácito y lo repite. Y después habla de la muerte de estos dos sobrinos de Augusto, Gayo y Lucio. Y después habla, lo sugiere Tácito, de que probablemente puede haber habido el influjo de una madrastra. La madrastra era Livia. Livia estaba casada con Augusto. Según Mentas, era la mujer más hermosa de Roma. Augusto quedó fascinado por la imagen de esta mujer. Ella estaba casada, estaba encinta, necesitaba de embarazada 3-4 meses, y Augusto le ordenó divorciarse. Y se casó con Augusto, y allí nació este personaje que es Tiberio, que no era hijo de Augusto, es hijastro de Augusto. Pero las personas en quien Augusto había puesto los ojos para sucederlo eran Gayo y Lucio. Y los dos murieron de muerte extraña. Tácito dice que uno murió al caer de un caballo y el otro que tuvo una intoxicación rara. Entonces Tácito no lo dice directamente, pero da a entender que podrían haber sido muertes provocadas. Si usted lee en la Geórgica de Virgilio, cuando Virgilio hace las laudes Italia, la alabanza de Italia, Virgilio nombra todos los elementos clave que la naturaleza itálica provee al hombre. Y dice que Italia da el limón. Y añade abajo, ese fruto que neutraliza los venenos que provocan las madrastras crueles. Reitero, más o menos de traducción. El fruto que neutraliza los venenos provocados por las madrastras crueles. Podría ser leído de una manera elíptica. Podría pensarse en Livia. Podría pensarse que Livia habría tenido algo que ver con la muerte de Gayo y Lucio, para que luego su hijo Tiberio, muerto Augusto, heredara del trono, como realmente sucedió. Tácito, que es un historiador extraordinario, abunda más. Cuando murió Augusto, parece ser que la muerte fue oficialmente comunicada 5 días después. Y que en ese lapso Livia se habría puesto en contacto con los generales del momento para ver a quién respondían las legiones. Y que en el 4º o 5º día Livia habría salido, hoy diríamos, a un balcón, diciendo que había muerto Augusto y que había dejado un testamento, que había dejado el sello imperial y el anillo para Tiberio, y que Tiberio ya estaba a cargo del gobierno, como efectivamente sucedió. Así que todo hace pensar que en el último periodo de la vida de Augusto las cosas no fueron muy claras. Al menos son indicios muy sugestivos. Y Virgilio habría estado muy al tanto de todos esos detalles. Virgilio muere en el 19, pero reitero, el hecho clave, el hecho que es el punto de bóveda, tendría que ver probablemente con la muerte de Murena, al que Augusto ordena matar sin el juicio previo. Y que eso conmocionó al Estado romano y parece que dividió a la sociedad. Murena, reitero, era el cuñado de Mecenas, era el hermano de la esposa de Mecenas, y parece ser que Murena habría hablado de un complot pitagórico, habría relacionado a Nigidio Fíbulo,
y que todo eso habría irritado a Augusto sobremanera, y que Augusto probablemente por todo eso habría querido borrar a Murena y a todo vestigio opuesto de su lado, como pasó con Galo. Así que, todo eso son hipótesis. A partir de todas esas hipótesis, y especialmente a partir de que lo plantea Jean-Yves Malherbe, yo tuve la osadía, si se puede decir así, de escribir un relato que se llama Virgilio, Memorias del Poeta. Y tiene como subtítulo una autobiografía espiritual. Este libro, que acá no tuvo mucha aceptación, por lo menos no tuvo mucho eco, contrariamente tuvo mucho eco en España, y un profesor de la Complutense, García Jurado, en la revista de la Complutense, le hizo una larga nota y la define como novela-ensayo. Es una novela-ensayo según García, este profesor. Tuve la sorpresa feliz de que hace poco fue traducido al alemán. Aquí aparece el dato. Vergils, Erinnerung des Dichters und seinen Geist. En este trabajo, yo no le había puesto Virgilio, Memorias del Poeta, había puesto Memorias del Poeta. El editor me dijo, mira, si yo no pongo Virgilio no vendo ningún ejemplar, así que sí o sí lo tengo que poner. Yo había puesto en todo el libro, nunca menciono la palabra Virgilio, hablo de poeta y siempre le escribo con mayúsculas. Nunca menciono la palabra Augusto, hablo de él siempre con mayúsculas, mostrando la oposición entre el poeta y el príncipe, mostrando que el príncipe está por encima del poeta. Y que cuando Augusto toma conciencia de que Virgilio habría estado del otro lado, Augusto, el poeta no le interesaba, lo que a Augusto le interesaba era el poema, porque el poema lo exaltaba, exaltaba su figura, exaltaba a la gens Julia, exaltaba a esa figura supuestamente imperial. Entonces, a Augusto le interesa el poema, y que se había irritado cuando Virgilio quiso quemarlo. Entonces, a Augusto el poema no le interesa. Perdón, no le interesa a Virgilio, le interesa el poema. Y ordena justamente hacer lo contrario del pedido de Virgilio. Entonces, lo que pretendía hacer en esa novela de ensayo fue ver qué puede haber pasado por la mente de Virgilio en esas 18 últimas horas que él pasa en Brindis, donde tiene una crisis espiritual muy, muy profunda y que él quiere rebelarse contra un poder que Virgilio lo ve de un modo extraño. Curiosamente, cuando se publicó el libro de Jean-Yves Malherbe, que en Francia se agotó enseguida, que fue reeditado, el prologuista fue el profesor Joël Thomas. Y Joël Thomas, más o menos, hago una síntesis del estudio de Joël Thomas. Joël Thomas dice lo siguiente: Virgilio estuvo vinculado a sociedades secretas y mistéricas de su tiempo, en especial al neopitagorismo, lo que lo separaba de Augusto, preservando Virgilio un espacio de libertad, con la construcción de un discurso fundado sobre los arcanos, sobre lo secreto. Cuando Horacio dice odi profanum vulgo tetarqueo, odio al vulgo profano, profano no es el vulgo común, profano es el profanum, el que está no iniciado sacralmente, el que no está iniciado. Y el odio no tiene que ver con el sentido de la arte o de la ceguera, tiene que ver con que mantenerte al margen. Esto no es para ustedes. El texto se fundaría, el texto de Virgilio, sobre un sistema complejo, pues en la tradición iniciática, el secreto del texto sería el reflejo inmanente del misterio inmemorial de lo viviente y del cosmos. Y ese reposaría en un tejido solidario que sobreentiende la coexistencia, la polifonía de muchos niveles ontológicos y de muchos niveles de lectura. Y sí que la Eneida la puede leer un chico de escuela primaria o secundaria y puede sentirse malagroneado por Eneas como un héroe fundador. Puede leerla un estudioso y puede sacar de ahí elementos filológicos. Puede leerla nuestro querido amigo Raúl Bonocore, que ahí lo veo, y lo puede leer como historiador. Puede leerlo Rafael Otterini, un delicado poeta que lo veo en pantalla, y puede captar las resonancias líricas del poema, aunque es un poema épico. Pero habría niveles de lectura. Entonces, lo que habría que entender es que hay un nivel profundo, que es un nivel que tiene que ver con lo cósmico, con lo metafísico
y con una especie de búsqueda de la ontología. En ese aspecto, si uno lee a Anaximandro, uno vería que la idea de los elementos preternaturales, agua, fuego, tierra, aire o éter, son elementos que están combinados acá, ¿no? Virgilio, de alguna manera, toma distancia respecto de Augusto y le hace sentir que no son de la misma raza. Él, el poeta tímido, Partenius, es un caballero místico que visita el cosmos y lo esencial, y conoce los secretos del cosmos. Él es el que tiene el verdadero poder. Y Augusto, a pesar de que tiene el poder físico y el poder de todas sus riquezas, no es más que un rey de un mundo temporal y que apenas supone la existencia de esas regiones por las que el poeta viaja. Es decir, que Augusto no es capaz de tomar conciencia de esa catábasis profunda de Virgilio. Es como si alguno de nosotros lee, no lo sé, algún gran místico alemán y nos dice ciertas cosas, pero el que bucea la mística podría recibir otras resonancias. En lenguaje del imbécil, estas son palabras de Joel Tomás, Virgilio significa el dominio del vates, la primera función, en tanto que el princeps no reina más que sobre las otras dos funciones. Al fin de cuentas, el princeps no es más que un guerrero, el animador de una sociedad y de una economía, y no puede regenerar el sistema y escapar de la lima del tiempo. Y ahí está la victoria del poeta sobre el príncipe. Pregúntense qué sería hoy de Augusto si no hubieran estado Virgilio y Horacio que lo cantan. Probablemente estaría medianamente olvidado. Virgilio emprende un vuelo y deja al princeps anclado en la tierra. Virgilio abre su corazón a las dimensiones del cosmos y también a la humildad y a la modestia de los destinos individuales. Y también, bueno, a la humildad del humano. Después de leerlo, uno comprende la grandeza de los pequeños y también la pequeñez de los grandes. Virgilio en el fondo era un campesino. Tiene la grandeza de lo pequeño. Augusto tiene la pequeñez de los grandes. Piensen en los grandes tiranos. Son enormes, pero son pequeños. Toman figura contrapuntística. Virgilio como un pastor de grandeza inmemorial. Por ejemplo, no lo sé, Stalin, un guerrero que día a día se derrumba cada vez más. Virgilio no es un desestabilizador ostensible. Su insurrección es interior. Es un transgresor, como todo gran creador, como todo gran místico. Quizás sea un reduccionismo juzgar su obra solo como un duelo con el príncipe, porque además había una celotipia. Augusto había sido poeta. Se conservan de Augusto 6 o 7 poemas. No son buenos, pero tampoco son malos. Son poemas muy menores. Hay muchas razones más de celotipia, pero ahora no habría tiempo. Y tampoco quiero quitarle más tiempo a Raúl Bonocore, que habla luego. El fracaso de Augusto es su misma debilidad. Como dice San Pablo, cuanto más débil soy, soy más fuerte. Eso está en la epístola segunda a los Corintios. Malherbe nos ha mostrado esa vibración. El deseo de Virgilio, en el sentido de la esencia de su obra, estaba más allá de su perfección formal. Por eso en su lecho quiso quemarla. Quiere decir que el deseo de Virgilio va más allá de la perfección formal de la obra. Está en un eco, en una resonancia de carácter oral, de carácter, si se quiere, hasta místico, que perdura más allá de 2 milenios. Ustedes se preguntarán, bueno, nosotros de Argentina, ¿en qué nos llega Virgilio? Yo he leído casi toda la obra de Borges y encontré en 3 lugares, en 3 pasajes, que Borges dice, mis noches están llenas de Virgilio. Es decir que en Cáustica Nocturna de Borges, cuando soñaba, cuando estaba en la duermevela, Virgilio poblaba la fantasía de sus noches. Puedo pensar Manucho, que también sabía de memoria enorme cantidad de pasajes de Virgilio. Recuerdo una vez, hace años, yo era muy joven, fui al Paraíso, a casa estancia que Manucho tenía en Cruz Chica, en Córdoba. Toqué la campana, no había timbre, salió Manucho con este gran sombrero,
Le dije que había leído parte de su obra, que quería conocerlo, visitar la casa. Me preguntó qué hacía, le dije que me dedicaba a letras clásicas. Y entonces me empezó a recitar un pasaje del libro sexto de la Eneida. Ese pasaje tan famoso, ¿no? Me refiero cuando hace la catábasis. Y bueno, yo el pasaje lo conocía bien, ahora medio lo he olvidado, así que seguí la recitación con Manucho, así que fue simpático y eso me dio pie a que al otro día me invitara a la casa. Y poco tiempo después, en el Instituto Italiano de Cultura, acá en Buenos Aires, Borges dio una conferencia. Y cuando Borges dio la conferencia, empezó hablando de Virgilio. Y eso está publicado en las 9 noches dantescas o 7 estudios dantescos o algo así. Y Borges comenzó por recitar exactamente el mismo pasaje que había recitado Manucho. Lo cual significa que Borges, que se había formado en su baccalauréat, en su secundario en Suiza, en el Liceo Jean Calvin, en Ginebra, Borges habría aprendido de memoria de esa época esos versos. Y el caso de Manucho, que había estudiado en París, en el Liceo Louis Le Grand, también sabía de memoria los mismos versos. Lo cual quiere decir que las primeras décadas del siglo XX, en los grandes países europeos, la cultura pasaba por Virgilio. Y no en vano, el gran poeta, premio Nobel, como fue Thomas Stern Eliot, dio una conferencia muy famosa que se llama What is a Classic?, que es un clásico, que fue publicada y que se publicó y está traducida también al español, son unas 14, 15 páginas, que curiosamente yo vi una copia de eso, un texto en inglés, en la biblioteca personal de Borges, al que Borges le había hecho anotaciones en lápiz marginales, y en esa conferencia Eliot explica por qué Virgilio es un clásico, y explica que Virgilio fue idolatrado en la antigüedad, fue releído en el mundo medieval, fue numen tutelar del humanismo, que fue el enclave clave de los renacentistas, rebautizado por los románticos hasta llegar a nosotros. En cambio, dice, Homero no es un clásico, porque como ustedes saben, a lo largo de la Edad Media, el griego fue olvidado, y en consecuencia, los grandes autores griegos no pudieron ser leídos en la lengua original en el mundo medieval, tema que recién aparece luego de la caída de Constantinopla tomada por los turcos, 1453. Es el momento en que en las grandes imprentas de Venecia y Padua se reeditan los trágicos griegos. La primera edición de Sófocles en el año 1502. En consecuencia, Virgilio habría sido el numen tutelar que se proyectó a lo largo del siglo XX. Podría citar millones de ejemplos. Por ejemplo, Teubner, la famosa editora alemana, encargó un prólogo donde el prólogo dice nada menos que Einstein, cuando habla de los epicúreos, y también se menciona a Virgilio. Quiere decir que Virgilio ha invadido todos los ámbitos de la cultura y es quizá el motivo gracias al cual, o por culpa del cual, ustedes ahora me están escuchando. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, doctor Bauzá. Como siempre, excelente, profundas sus reflexiones y su conferencia. Su libro sobre las memorias de Virgilio es extraordinario. Yo lo he leído porque usted ha tenido la gentileza de regalármelo y lo recomiendo muchísimo porque es bellísimo. Bueno, ahora le damos paso a la profesora Paula Cardoso, que nos va a presentar al segundo expositor de esta tarde, el doctor Raúl Bonocore Varas. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí con mucho placer presentar al doctor Raúl Bonocore Varas. El profesor Bonocore Varas es licenciado en Historia Antigua por la Universidad Católica de Valparaíso, cum laude con la tesis Regesta de Divio Augusto, Introducción, Traducción y Comentario, dirigida por el doctor Herrera Cajas, y doctor en Historia Antigua por la Università degli Studi di Pisa, Italia. Ha ejercido cargos en la docencia desde el año 1976 y desde 2017 es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En cuanto a su desempeño en la administración universitaria y dirección académica, luego de una larga trayectoria, en los años 1999 al 2008, fue director del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y desde 2016
director del programa de doctorado en Historia del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha ejercido otros cargos como agregado cultural en la Embajada de Chile ante el Gobierno de Italia, 1979-1981, cofundador y primer secretario de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile en 1998, vicepresidente de ICOMOS Chile, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 2003-2006. Ha asistido a numerosos seminarios y cursos de perfeccionamiento, tanto en Italia como en su país, Chile. Ha sido invitado para dictar cursos, seminarios y magistraturas en universidades de Chile y en la Academia de Guerra del Ejército Santiago de Chile. También ha dictado conferencias y seminarios en universidades de Italia y Argentina y ha participado en investigación en países como Italia, Suiza y Argentina. Profesor invitado para acreditar carreras universitarias en su país y miembro de jurados evaluadores. Ha recibido numerosos premios y distinciones en Italia, Argentina y Chile, entre ellos la Orden al Mérito de la República Italiana en el grado de caballero. Es organizador de encuentros académicos, entre los que se destacan las famosas Semanas de Estudios Romanos, de la cual es responsable hace muchos años. Ha tenido y tiene bajo su responsabilidad la edición de diversas revistas científicas y es miembro de consejos editoriales de revistas de la especialidad. Miembro de número de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, de la Sociedad Chilena de Estudios Clásicos, de ICOMOS Chile, y académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Argentina. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, siendo el último de ellos del 2016, Diplomacia Medio Republicana, Profesionalismo, Autonomía y Herramientas de Expansión Romana. Ha sido profesor invitado para evaluar proyectos de investigación y tiene en su haber el dictado de conferencias y seminarios y la participación con ponencias en congresos de su país y en congresos internacionales. Entre sus libros publicados recientemente se encuentra el titulado El Mediterráneo y la diplomacia en la antigua Grecia, de Valparaíso, 2012. Además, es coautor de 7 libros publicados en su país y ha participado en capítulos de libros internacionales en países como Portugal, España, Argentina e Italia. Y ha escrito artículos, más de 20 artículos y reseñas en publicaciones de su país y en países como España, Argentina e Italia. Y su obra ha merecido el reconocimiento plasmado en numerosas reseñas en periódicos y revistas de países como Bélgica, Francia, Italia y Argentina. Y hoy nos va a deleitar con su conferencia Arte y Arquitectura en la época republicana. Doctor Buonocore, un placer tenerlo entre nosotros. Lo dejo entonces. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan impresionante. No soy merecedor de tanto honor. Nos hemos ganado la vida cultivando estas disciplinas y tratando de cultivar a los bárbaros, que no deja de ser difícil, digamos. Bueno, hoy me voy a referir a un tema sobre el cual normalmente no lo hago, ¿eh? Y justamente lo quise hacer porque tangencialmente uno trabaja estas cosas y la pandemia nos permite estas libertades, digamos así. Espero que no se aburran. Es una lección, no es una ponencia, en todo caso, lo que yo voy a presentar hoy. Bien, el arte republicano y la formación de un arte romano, ¿no? Hay un cierto retardo para plasmar un lenguaje artístico totalmente romano. Las causas hay que verlas en las costumbres de los orígenes rústicos, agotamiento de las energías y recursos en la lucha por la expansión del dominio romano en el Lacio, en Italia y en el Mediterráneo. Además, la mentalidad romana durante un largo tiempo consideró el arte como una actividad indigna del ciudadano y corruptora de las costumbres. Las conquistas en Oriente, las riquezas, la posterior transformación de una sociedad, sus costumbres, el amor al lujo y a la necesidad, el poderío y la creciente gloria, terminan con los antiguos prejuicios y determinarán la formación de un arte que será capaz de dar vida a formas plásticas originales y universales. Para comprender este proceso se requiere reconstruir el ambiente histórico de Roma durante la monarquía y la república, sus tendencias y características. La Roma de Rómulo
Tiene una fisonomía de cabañas de madera, de barro y ramas. La producción plástica es primitiva y local. Son artesanías más que un arte de tipo modestas, con influencias sabinas y faliscas. Cerámica a mano, escasos bronces. Lo más característico de esta artesanía pastoril, diríamos, es el cinerario en forma de cabaña, en la que se reproduce la estructura de la cabaña real con sus puertas y ventanas y un techo a 2 aguas. Voy a ver si soy capaz de compartir imágenes, ¿eh? Déjenme ver qué puedo hacer. ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien. Con la casa cabaña se ve asociado el concepto del primitivo culto a Vesta, que la tradición remonta hasta el período religioso de Rómulo. Pero su primitiva funcionalidad constructiva y técnica no nos puede permitir todavía hablar de arquitectura. Es una religión de ritos pobres y sin templos, solamente altares provisorios de piedra, sin imágenes de las divinidades. Estas son imágenes que están en el Museo Nacional de Roma, ¿no? Actualmente, digámoslo así. Y corresponden a la tumba de un guerrero, ¿no? De ese periodo, por supuesto. Tertuliano nos dice lo siguiente: aún no se había visto inundada la ciudad por el ingenio de los griegos y de los etruscos para levantar estatuas destinadas al culto. A finales del siglo VII se importan las vasijas protocorintias. Hay más plantas y animales en la decoración. Hay más objetos de bronce, villas, trípodes, armas. Hay ornamentos en ámbar. Hay ornamentos en pasta vítrea. Pero el horizonte cultural y artístico continúa siendo muy modesto. Solo a finales del siglo VII, cuando Roma penetra en las zonas de influencia etruscas, se ve un enriquecimiento. Bajo los reyes etruscos, Roma comienza a convertirse en un caserío, de un caserío a una ciudad organizada en 4 regiones. Bajo Servio Tulio se la rodea de un muro de piedra caliza. Se drena el valle y se construye la cloaca máxima, con el fin de formar el mercado y el lugar de reunión, construyéndose cisternas subterráneas circulares con bloques de piedra, con el fin de servir de pozos y depósitos. Hay una primera organización urbanística que comienza a distinguir la colina del Palatino de las del Capitolio, que tendrá un carácter sagrado. La fastuosidad y el refinamiento de los etruscos no parece haber transformado la sencillez y los gustos de los antiguos latinos. El templo capitolino, desde Vélez, llega a fines del siglo VI el célebre escultor Vulca, para que modelara la estatua de Júpiter, y la cuadriga para el acroterio y las terracotas para el revestimiento del techo de madera. Estas son imágenes muy famosas, ¿eh? Simplemente las traigo a colación. Este es un Apolo, ¿eh? Que es bastante impresionante porque es todavía un rostro muy oriental, ¿eh? Si uno lo piensa de esa manera. El peinado todo es muy oriental, ¿eh? La fuente relata la admiración de los rústicos romanos no habituados aún a mirar estatuas y creaciones artísticas. Tarquinio el Soberbio dispone de artesanos etruscos para el templo capitalino, lo que hace probable que los romanos vieran otros templos de tipo etrusco itálicos, revestidos de terracotas policromadas, de los cuales los fragmentos encontrados en los foros son fieles testimonios. Aquí hay un ejemplo entonces de estas imágenes que las encuentro extraordinarias yo, porque mantienen aún su color, ¿no es cierto? Y corresponderían a la visión de ese tiempo, digámoslo así, ¿no? Los romanos disfrutan las terracotas etruscas, aunque prefieren destinar el bronce a la fabricación de armas antes que estatuas. La mayor excepción del uso del bronce en la estatuaria es la loa capitalina, que por razones obvias no la voy a mostrar, digamos, no sé.
Hay un uso limitado, como el caso de la loa, al carácter totémico y oficial de un símbolo que representa la ciudad, porque eso es la loa. Por lo general, las estatuas de bronce de Rómulo y otros reyes deben datarse no antes del siglo IV a.C. Hay en el período etrusco datos de una pequeña estatua de bronce del augur Actonavio que se hallaba en los comicios, lo que permite al menos sostener que en dicho período hubo, aunque modesta, alguna imagen conmemorativa. Esto se refuerza con la existencia de un vicus tuscus o sector etrusco en Roma. Esta influencia no llegó a transformar a la población latina, que parece haber conservado sus características. La caída de los tarquinios y la batalla naval de Cumas determinan una disminución del dominio etrusco en el arte en Roma, a cambio de un mayor aporte griego desde la Magna Grecia. Sobre esto, Varrón afirma lo siguiente. Afirma que el templo de Ceres fue decorado por artistas griegos, Damófilo y Gorgaso, quienes firmaron en griego sus obras. Esta influencia probablemente prevaleció sobre la etrusca durante los siglos V y IV. No obstante, embelleció los templos y creó estatuas. Pero no es posible aún para crear una cultura, no es suficiente aún para crear una cultura artística romana. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este periodo no hay un arte romano. Hay obras de arte en Roma, pero no hay un arte romano aún. En esos tiempos las fichas se habían puesto en los esfuerzos para dominar a los etruscos, a los volcos, a los ecuos, a los galos y a los samnitas, por lo que no quedaba lugar para el arte en la austera y áspera vida del ciudadano republicano. Estrabón sobre esto dice: los antiguos romanos no ponían atención alguna en la belleza, porque solo atendían a asuntos considerados más importantes y necesarios. ¿Cuáles eran estos? Los botines de guerra, por ejemplo, que en buena parte son estatuas y obras de arte de las ciudades de mayor cultura y que son consideradas como ex votos sagrados y no como objetos de lujo. Por lo tanto, van a los templos, no decoran la ciudad. Tito Livio sobre esto mismo dice: a propósito del saqueo de Veyes por Camilo, los romanos comenzaron a llevarse los dones sagrados y las estatuas de los dioses más como fieles devotos que como voraces salteadores. Entre el siglo IV y III, los templos se multiplican y se adornan cada vez más, pero las casas continuaron siendo modestas, decoradas solo con toscas imágenes de los lares. Por esto, Espurio Carvilio acusa a Camilo de decorar la puerta de su casa con aldabas de bronce, traído quizás de Veyes, como si hubiera sido un crimen. Luego aparecen las estatuas honorarias, encargadas a artistas etrusco-itálicos de personajes de la historia legendaria de la ciudad o de algún ciudadano benemérito. Plinio da la noticia de la construcción de una estatua erigida sobre una columna en honor de Lucio Minucio Augurino, esto en el siglo V. Surgen las figuras ecuestres, que se traduce en un embellecimiento de las plazas de Roma, junto con las traídas por las ciudades conquistadas, de las ciudades conquistadas. El mismo Plinio se refiere a 2000 estatuas de bronce traídas de Volsini. Comienza a darse un reconocimiento a lo griego, que no es otra cosa que una prueba de cómo la cultura helénica se va abriendo paso lentamente dentro del rústico ambiente romano. En los comicios se instalan estatuas de Alcibíades y Pitágoras, con una lectura que decía: al más valiente y al más sabio de los griegos. Sabemos también que se consultaba el oráculo de Delfos durante las guerras samnitas. Un grabador, Novios Plautius, que representa una escena del ambiente griego, dice al pie de su trabajo que lo hizo en Roma, donde tenía un taller. Entonces, ya se comienza a producir un cambio. Pero no hay indicios que entre los siglos IV y III los romanos se rodearan de estos objetos de lujo.
El bronce se usa más para fundir moneda, pero el haz representa la proa de las naves y el poderío marítimo de Roma. Las imágenes plásticas aún son toscas. Se acuña un denario romano de plata con la cabeza de Roma. Esto en el siglo III. Los pavimentos de la ciudad eran de toscas losas de piedra y aún no se había introducido el uso del mármol. La pintura era para decorar los templos y era tema de artistas extranjeros. Es ahí cuando, a propósito de las conquistas y de la expansión, y de este deseo por emular los logros de los generales, de los mismos soldados, del pueblo de Roma, es que aparece, podríamos decir, conceptualmente una primera forma de arte romano. Y esa primera forma de arte romano es la pintura triunfal. Gayo Fabio Pictor fue un caso excepcional cuando en 303 pintó el Templo de la Salud. Gayo Fabio Pictor era un patricio, era un noble, ¿no? Y por lo tanto era absolutamente inexplicable que una persona como él se dedicara al arte, digámoslo así. Valerio Máximo, por esa misma razón, se pregunta cómo una persona perteneciente a una familia noble hubiera buscado la gloria por medio de recursos tan humildes, humilissimis rebus, dice, ¿no? Y de una actividad tan mezquina, sórdido estudio, ¿no? Hasta estos tiempos, la mentalidad romana consideró el arte como una actividad indigna de un ciudadano y corruptor de las costumbres. Pero aproximadamente desde el siglo III, esta mentalidad va a evolucionar. La pintura y la escultura tendrán en Roma, al lado de la función ligada al culto, en la decoración de los templos, una función conmemorativa y política con la creación de pinturas triunfales. Estas son de los pocos restos que quedan, ¿no? Que fueron descubiertos es toda una secuencia, yo solamente pongo un par de imágenes, en una tumba del Esquilino, ¿no? Esto ha sido rescatado y está en el Museo Nacional de Roma, el Museo de las Termas de Diocleciano, digamos. Y es bien impresionante porque son relatos de combates y batallas, ¿no es cierto? A propósito de estas primeras situaciones que estamos viendo. Podrían haber sido de los samnitas, hay otras teorías que piensan que son simplemente rememoraciones de la guerra de Troya. En fin, hay toda una discusión sobre esto, la discusión está abierta, ¿no? Esta otra, por ejemplo, representa, algunos dicen un tratado, ¿no? El momento en que se sella un tratado, ¿no? Pero que corresponde al encuentro de dos jefes, ¿no? Bueno, antes de eso no había nada, ¿no? Solamente imágenes etruscas decoradas por etruscos, ¿no? O imágenes griegas decoradas por griegos. ¿Esto lo hizo un romano? De ninguna manera, en este periodo impensable, salvo el caso de Fabio Pictor. En general, estas imágenes son hechas por extranjeros, no por romanos. Desde el siglo III, la pintura fue el medio del que se valían los triunfadores para narrar e ilustrar al pueblo sus empresas victoriosas, los lugares en los que se habían desarrollado las campañas guerreras y los territorios conquistados. Valerio Mesala, a un costado de la Curia Hostilia, expone un cuadro que representa la guerra en que venció a los cartagineses en Gerona de Siracusa. Es notable esto porque los foros comienzan a transformarse en una galería de arte, ¿eh? Pero de este arte triunfal, digámoslo así. Sempronio Graco manda pintar sobre las paredes del Templo de la Libertad el banquete de los soldados triunfadores en Benevento en la Segunda Guerra Púnica. Se recuerdan pinturas triunfales y ejecutadas. Por ejemplo, el 201 para Escipión el Africano, el 188 para Lucio Cipión, quien en el Capitolio expone cuadros de sus victorias y empresas asiáticas. El 174, Sempronio Graco, expone en el Templo de la Mater Matuta el mapa geográfico de Cerdeña y algunas escenas pictóricas de las guerras en esa región. El 168, les leo esto porque la frecuencia ustedes ven es bastante continua. El 168, Emilio Paulo manda pintar su campaña victoriosa contra Perseo. El 146, Hostilio Mancino
coloca en el foro una serie de pinturas que representan la toma de Cartago y él mismo se las explica al pueblo. O sea, hacen lo que estamos haciendo nosotros ahora, digamos, ¿cierto? Dan conferencias en el foro respecto a lo que ellos mismos habían hecho, desarrollado, ¿se fijan? Es probable entonces que esta actividad estuviera en manos de artistas extranjeros, etrusco-itálicos, de la Campania o de Grecia, pues sabemos que Emilio Paulo solicitó a los atenienses los servicios del pintor Metrodoro para que se hicieran los cuadros que representarían sus hazañas bélicas. O sea, en este caso tenemos el dato bien preciso. En el siglo II encontramos un pintor romano, Lucio Manlio. Roma comienza a usar los servicios de diversos artistas y diversos ambientes artísticos, lo que posibilita la asimilación de diversas culturas que con el tiempo se convertirán en la fuerza del imperio. Claro, aquí estamos un poco en lo helenístico, ¿se veían? En la mentalidad helenística, el sentido universal, el sentido global. Todo esto, esta ecúmene comienza a aparecer aquí, fíjense ustedes, en estos atisbos de los inicios del arte romano. La pintura triunfal es plenamente romana, no por sus artistas, sino por su concepción. Y su temática, del mismo modo como podría considerarse romana, la obra poética de Ennio o de Plauto, por ejemplo. Hay un ambiente de conmemoración de las leyendas y de los gestores de estas, de las glorias de Roma, del que brotan las estatuas que honran a personajes históricos. Es indudable que la expansión romana y el contacto siempre creciente con las creaciones de los grandes artistas griegos influye sobre la cultura y el sentimiento de los romanos. El rústico gusto romano comenzaba a educarse ahora con la contemplación de las obras de arte tomadas de la Magna Grecia y de Sicilia. Las estatuas y los cuadros traídos a Roma desde Siracusa, conquistada en 212 por Marcelo, señalaron, como Livio nos dice, el principio de la admiración hacia las obras de arte griega. Plutarco nos cuenta que Marcelo se llevó una enorme cantidad de hermosas obras de arte para celebrar su triunfo y para decorar las ciudades que hasta entonces no poseían ni conocían ninguno de aquellos objetos de lujo, ni se habían deleitado con tales obras maestras de Grecia y elegancia, sino que se hallaban repletos de armas bárbaras, de botines ensangrentados y coronada por monumentos triunfales y trofeos, por lo cual no constituía un espectáculo alegre y sereno para los visitantes tímidos y refinados. Este espíritu triunfal, consecuencia de la expansión y el dominio de Roma, con un profundo sello en la política y en las políticas de Roma, tiene quizás de los ejemplos más conocidos su mejor expresión en el sepulcro de los Escipiones. Descubierto casualmente en 1780, está situado cerca del primer tramo de la Vía Apia. Ubicación no elegida al azar, porque estaban también las tumbas de otras grandes familias romanas, los Atilios, los Servilios y los Metelos. De gran sencillez interior, con paredes enyesadas pero sin pinturas, los sarcófagos de arenisca, generalmente lisos, se alineaban a lo largo de las paredes. El único sarcófago artístico es el de Lucio Escipión Barbado, que es el que les estoy... Me parece que se desconectó Raúl. Gabriel, ¿estás allí? Gabriel. Gabriel Sí, Gómez. profesor. ¿Qué le pasó? No sé, se ha desconectado el doctor Bonocor. A ver si ahí vuelve a ingresar, porque capaz que se quedó sin internet y ahí vuelve. O quizás al compartir... Bueno, suelen pasar estas cosas, ¿no?
Cuando no tenemos presencialidad es lo que puede suceder. A ver si Gabriel puede hablar con el profesor. Déjame volver a poner la imagen. Volvió, doctor. Volvió a aparecer. Ok, ahí estamos de nuevo. Bien, como les decía entonces, esta imagen representa el sarcófago de Escipión Barbado, que es el único decorado. Si ustedes lo miran bien, tiene un friso dórico, cornisa bastante elaborada, un modelo indudablemente que proviene de la Magna Grecia, ¿no? Y que él manda a construir, ¿no? Lo manda a hacer él. El exterior es diferente y nos hace pensar, déjenme ver si puedo ahora cambiar las imágenes, ¿no? Esta es una reconstrucción que hace Filippo Quarelli. En el interior es muy sencilla la tumba, el exterior en cambio es muy pomposa. Y por lo tanto es muy probable que haya tenido una finalidad política, ¿no? La fachada es monumental. Miren esto, por ejemplo. ¿Se fijan? Las imágenes que vieron recién en el diseño van en los costados, ¿no? En el ingreso a la tumba. Y que evidentemente lo que busca es generar un arte público unido a la función política y a la exaltación de aspectos de la vida de estas personas. Por ejemplo, la carrera de los honores, del cursus honorum, de los escipiones, tanto civiles o militares, digámoslo así. Recuerden que los escipiones eran lo que hoy día tendríamos que entender como un partido político, ¿no es cierto? Era una familia dedicada a la política y por lo tanto con muchas generaciones de generales y de grandes personajes. ¿Qué es lo que hay entonces aquí en esta imagen? Por eso la traje a colación. Aparece lo que algunos han llamado una ideología del poder, que figura en las diversas manifestaciones del arte y en la dedicación de edificios ex voto por batallas o guerras exitosas. Las guerras y las conquistas hacen que la sociedad esencialmente monolítica, como la romano-itálica, pensemos en el siglo IV, siglo III, es reemplazada por una sociedad profundamente dividida y en crisis. Los ancianos romanos despreciaban el arte, pero la llegada de obras de arte a Roma se vuelve cada vez más intensa y vasta. Las obras de arte tendrán un lugar preeminentemente en los triunfos logrados sobre los ricos y cultos centros del Oriente helenístico. Los romanos conocieron el refinado arte de los relieves clásicos y helenísticos y la enorme cantidad de objetos de oro y plata labrada, desde el que logró Tinto Quincio Flamino sobre Filipo de Macedonia hasta el de Lucio Escipión el Asiático sobre Antíoco el 188, que dio a los romanos la oportunidad de conocer la fastuosidad y la opulencia del arte en el Asia Menor, del que obtuvieron orfebrería, platería, coronas de oro, monedas con valiosas inscripciones y relieves, marfiles y 134 estatuas de diversas divinidades. El triunfo de Gneo Manlio el 186 desplegó a los ojos romanos el lujo y el arte. El mismo Salustio dice que fue en Asia donde el ejército del pueblo romano comenzó a aficionarse a los amoríos, al vino y a la admiración de las estatuas, de las pinturas y de los vasos cincelados. Las conquistas asiáticas enseñaron no solo a admirar, sino hasta ambicionar aquella opulencia extranjera. Acá hay un cambio entonces en la mentalidad. Fulvio Nobilior toma de Ambracia 189 estatuas, cuadros y coronas. Cuando triunfa sobre los eolios, hace desfilar 285 estatuas de bronce y 230 de mármol. Estamos hablando de volúmenes gigantescos, ¿no? Y eso es lo que explica por qué los museos de Italia tienen tanto arte griego hasta el día de hoy, ¿no?
a pesar de las invasiones de Napoleón y tantas otras situaciones ocurridas en la historia, se mantiene mucho de eso. El triunfo de Emilio Paolo sobre Perseo se vio adornado con estatuas de bronce y por una Atenea de Fidias. Gran cantidad de obras originales griegas llegan a Roma, o el mismo Hércules de Lísipo instalado en el Capitolio. Toda esta avalancha de arte traído de tierras lejanas contrasta con el estilo y costumbres de la época republicana. Una ciudad modesta y un tanto caótica, sin un plan regulador, por lo que Tito Livio afirma que daba la impresión de haber sido invadida, ¿no?, más que de haber sido trazada, ¿no? Solo en el siglo II el foro comenzará a tener un aspecto de plaza monumental con la construcción de las basílicas y de varios arcos o pórticos. Esta nueva realidad, producida por las conquistas, encuentra dos culturas diversas que ocasionó acciones y reacciones. Unos admiraron el arte, otros, los conservadores, lamentaban por qué veían al arte como un corruptor de las costumbres del cives romanus y de la virtus y de la pietas. El más ardiente opositor contra la influencia del arte y de la cultura griega fue Porcio Catón, el censor, quien defendió la ley Opia, que prohibía el abuso de joyas y de vestiduras multicolores, de coches con 2 caballos, y lleva la voz contra el lujo que todo lo invadía. Catón dice esto: a medida que la fortuna de la República se vuelve más feliz y propicia de día en día, y a la sazón hemos pasado ya a Grecia y Asia, en los que abundan todos los halagos y todos los placeres viciosos, y hemos extendido las manos hacia los tesoros regios, tanto más me horrorizo temiendo que aquellas riquezas nos hayan conquistado en vez de haber sido por nosotros conquistadas. Creedme, las estatuas traídas desde Siracusa son nocivas para esta ciudad. Al presente son ya demasiados los ciudadanos a quienes se les escucha elogiar y admirar las obras de Corinto y Atenas y reírse de las imágenes de barro de los dioses romanos. Yo prefiero que estos dioses me sean propicios y espero que continuarán siéndolo si logramos que ellos continúen sobre sus pedestales. Es impresionante lo que dice entonces Catón. Bueno, les traigo a colación esta imagen que la encuentro muy hermosa, ¿no es cierto? Que es una imagen de barro, digamos, de arcilla, extraída de un santuario que está en Aricha, en la zona de del lago Albano, en esa zona, ¿no es cierto? Que es una imagen de Demeter, muy extraordinaria, pero que indudablemente impresiona por la solemnidad y por el contenido espiritual que ésta tiene, pero no indudablemente por el lujo de ella, ¿no es cierto?, ni tampoco por el alto vuelo de ese arte. La palabra de Catón perdurará en el ambiente romano y la volveremos nuevamente a escuchar en el Imperio, en labios de Plinio el Viejo. Como contraparte, hay sectores de la sociedad romana, como el Círculo de los Escipiones, muy interesados en la cultura griega, el cual traslada la virtus hasta un plano más elevado del humanitas, y de ahí llegar al grado en que ya podamos decir que en el siglo II, a pesar de que Grecia ha caído, ha conquistado su veloz vencedor y ha introducido el arte en el rústico lacio. La transformación que se produce en el siglo II es vasta y profunda. La ciudad, convertida en la capital de un gran estado, se ve embellecida con nuevas construcciones y va tomando un aspecto más orgánico y monumental, comenzando por el centro del foro, que se ve encuadrado por edificios públicos tales como la Basílica Porcia, la Fulvia Emilia y la Sempronia, el 170. También se construyen hermosos puentes. Aquí tenemos el famoso puente roto, ¿no es cierto? Y una pintura muy hermosa, ¿no es cierto?, que muestra el puente tal como era un par de siglos atrás. Hasta el siglo I no tenemos un arte romano, sino un arte en Roma, porque los artistas son foráneos y los romanos son militares. El proceso de transformación de la ciudad
culmina a comienzos del siglo I con Sila. Los monumentos demuestran haber asimilado perfectamente la lección helenística, como también mantener las tradiciones locales. El tabularium en Roma es un ejemplo de cómo se resuelve el problema de los órdenes arquitectónicos y el arco. El arco aislado o en serie encuadrado entre columnas y arquitraves, como una constante en la arquitectura romana. Esa es una imagen, ¿no es cierto?, que ayuda muchísimo a entender cómo van resolviendo todos los problemas posteriores. No me voy a referir prácticamente en nada a la arquitectura porque no tenemos tiempo, digamos, eso es para otra lección, digamos. Así me pueden invitar nuevamente. Entre Sila y César se da la primera gran época de la arquitectura romana, en la cual están contenidas en potencia las realizaciones de la grandiosa arquitectura imperial. Es toda una ideología del poder. La Lex de Urbe Agenda de César representa el primer plano regulador de Roma con un nuevo planteamiento urbanístico para la ciudad, del cual la mejor expresión es el Foro de César, que marca el comienzo de los foros imperiales. Esto nos lleva al clasicismo del período Augusto. Se inicia una nueva era para la historia del arte. Augusto fue considerado el restitutor, ¿eh?, el restaurador de los sagrados templos y de las obras públicas. A medida que se iban vigorizando la energía artística local y se perfeccionaban las técnicas y se afinaba el gusto, la nueva capital del mundo reclamaba un número siempre creciente de artistas griegos, escultores, pintores, grabadores de joyas y camafeos. Esta corriente artística helénica se refuerza y se extiende durante el período de Augusto y marca con su sello toda la producción del arte oficial, el cual se muestra decididamente clasicista. Esta, ¿no es cierto?, representación del Foro de Augusto muestra en todo su esplendor lo que tiene que haber sido eso. Y es muy interesante esta imagen porque detrás están las imágenes más toscas y más austeras del periodo anterior, ¿se fijan? Esto no significa que este florecimiento del arte griego haya que considerarlo como un capítulo de la historia del arte griego, sino más bien como un aspecto de un arte ya romano, porque es romano el clima que lo hace posible y es frecuentemente romana la temática y la expresión del ideal de Augusto. Esta corriente hacia el clasicismo, que se manifiesta más o menos viva durante el imperio, ya no es una manifestación artística de Atenas, sino de una Roma helenizada. Solo desde el siglo II hay en el arte romano propio, hay un arte romano propio con artistas verdaderamente ligados a este ambiente espiritual, político, cultural, religioso y social. Eso sería lo que yo presento hoy día. Bueno, muchas gracias, doctor Bonocore. También excelente conferencia, ¿no? Nos ha mostrado un panorama sumamente amplio entre arte, literatura e historia. Muchas gracias. Aquí es muy difícil, bueno, manifestar eso. Si pudiéramos aplaudir, todos lo haríamos, al igual que al doctor Bauzá. Bueno, y ahora queda el momento de hacer algunas preguntas. Si alguien quiere intervenir, prende su micrófono y si no, lo puede hacer por el chat. En esto le pido ayuda a Paula Cardoso, a Tatiana, porque yo veo poco lo que está escrito en el chat. ¿Alguna pregunta? Hemos quedado asombrados. Roberto, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando usted se refirió al arte etrusco, cuando mostró una estatua en su momento en la exposición, puede ser que primero el arte etrusco recibe la influencia orientalizante que era propio de la época para el siglo 7, 8 a.C., más o menos, y a través de los etruscos, bueno, el arte romano toma algunos aportes del arte oriental, ¿no? A través de los etruscos.
Sí, es indudable que parte de ese arte de influencia griega los romanos lo reciben de los etruscos, pero en un momento en que los romanos no tienen mayor interés por el arte, ¿no? El periodo etrusco, que es el periodo de la monarquía, digamos, los 2 primeros siglos, los romanos, evidentemente, que ven, ¿no es cierto?, conviven con manifestaciones del arte etrusco. También pensemos en el periodo de los reyes etruscos. Al parecer se construye un templo en el Capitolio de arquitectura etrusca dedicado a Júpiter, del cual solamente están algunos pequeños restos. Se han hecho propuestas, yo no lo quise ni traer porque me parecen que son demasiado teóricas, digamos. Lo que habría que aceptar indudablemente es que tiene que haber sido un templo de estilo etrusco, eso no cabe duda, ¿no es cierto? Pero las características de él no valía la pena ni siquiera mostrarlas. Pero el ciudadano romano era absolutamente impermeable al arte en este periodo, ¿eh? Solamente era permeable a las divinidades familiares, a las divinidades domésticas, que eran latinas, itálicas, osco, umbrias, ¿no es cierto?, del Lacio, ¿eh? Y un poco más allá, digámoslo así. Divinidades familiares, los penates, ¿no es cierto?, en fin, por toda la tradición que tiene que ver también con la organización social de los latinos, ¿no es cierto?, en el cual la figura del pater familia es fundamental, ¿cierto? Y que se proyecta eso después, lo sabemos, en el imperio. O sea, Augusto cuando recibe el honor de pater patriae, y en esto Hugo me puede ayudar, indudablemente que es una imagen figurada del pater familia, ¿no es cierto?, en una proyección mucho más amplia, porque el imperio ya no es solamente la facultad jurídica que tiene el pater para ejercer su mandato, sino que implica también un territorio. Por lo tanto, la familia del emperador son todos los territorios que Roma ha conquistado, ¿no? Esa es otra imagen, digamos. Pero eso tiene que ver con estas primeras divinidades que están en el mundo justamente de la monarquía, ¿no? Los romanos no tenían ninguna sensibilidad, incluso lo consideraban decadente, ¿no? Si uno lo ve en Salustio, que es muy posterior, cómo Salustio critica, ¿no?, que los romanos contemplen el arte, o beban vino, por ejemplo, ¿no es cierto?, que engorden, dice, que engorden. O sea, esta es la decadencia total del ejército, dice Salustio, cuando está, ¿no es cierto?, analizando por qué está esta decadencia, por qué estos problemas, etcétera, etcétera. Está todo concatenado en el fondo, ¿no? Pero en este periodo, en el periodo de la monarquía, a mí me da la impresión, y no lo digo yo solamente, ¿no?, los ciudadanos romanos no eran sensibles al arte para nada, ¿no? Por lo tanto, era un arte que veían, pero que no los afectaba realmente, ¿eh? Lo mismo con la arquitectura, era una arquitectura muy incipiente hasta ese periodo, ¿eh? Incluso en el siglo I, recuerdan, en la famosa, ¿no es cierto?, Regesta Divi Augusti, cuando Augusto habla de lo que hizo, él dice, recibí una Roma de ladrillo y la entregué de mármol, dice. Porque hasta ese periodo todavía era una ciudad más bien fea, ¿eh? Muy insalubre, ¿no es cierto?, con una arquitectura muy, muy primaria, digámoslo así, ¿no? La gran arquitectura aparece por la influencia griega, que no entregan los etruscos, sino que entregan los griegos de la Magna Grecia, fundamentalmente, y después, ¿no es cierto?, también de Grecia. A pesar de que los etruscos tienen un contacto con los griegos, pero eso no los afecta en esos primeros tiempos los romanos, ¿no? Esa es mi impresión. Gracias. Bueno, por lo que leo aquí hay muchísimas felicitaciones, agradecimientos a los 2 expositores. Es un honor haberlos tenido, realmente eso se repite en todos los comentarios, un lujo haberlos tenido, ustedes lo pueden leer en el chat, donde está el nombre de cada uno de los participantes que los felicita. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer para todos? Antes de eso, quiero hacer algo que no hice al comienzo, agradecer la invitación, ¿eh? Por favor, gracias. Y tu deferencia siempre absoluta en este tipo de cosas. Gracias, gracias Raúl.
Bueno. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta? Solo la alegría de ver muchos rostros a través de la pantalla. Un ejemplo de que estamos vivos e interesados en las cosas. Parto absolutamente contigo lo que dices. Cómo la cultura clásica nos sigue atrayendo a todos, realmente. Sí. Bien, muchas gracias. Todos agradecimientos, todos reconocimientos, admiraciones, aplausos, si quieren, los manifestamos así.